¿qué pasa si derogan el monotributo? ¿Es posible que lo deroguen? ¿Es cierto que el Poder Ejecutivo Nacional, a fecha de noviembre del año 2025, está pensando en derogar el régimen? Bueno, estas son un poco las preguntas que vamos a intentar responder en este corto espacio. Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y bueno, este tipo de podcasts son de carácter introductorio, los invito a escucharlo y si les interesa, bueno, se pueden contactar con mi estudio en el marco de una consulta profesional. En estos días estamos viendo cómo diferentes medios periodísticos y también las redes sociales, principalmente Red X, explota sobre la noticia donde van a derogar el régimen del monotributo. El régimen de monotributo se incorpora en la República Argentina hacia finales de la década del 90, motivado en ciertas cuestiones muy claras. Primero, extender la formalidad de los contribuyentes. A esas fechas, muy pocos contribuyentes estaban siquiera acostumbrados a cumplir con alguna norma fiscal. Muy común era no emitir facturas, no pedir comprobantes de facturas. Recién se empezaba a formalizar hacía un par de años antes la emisión de facturas y clases de facturas y el fisco comenzaba a, si se quiere, establecer algún control formal sobre los comprobantes que eran emitidos. Recordamos que hasta hace poco tiempo uno tenía que ir a las imprentas, solicitar los formularios de facturas de emisión, con permiso, con CAI y demás. Hoy tal vez reglas olvidadas, dado que utilizamos comprobantes electrónicos emitidos que son ágiles y de alguna manera formalizan el circuito económico. El régimen del monotributo permitió a muchos contribuyentes tener cierto margen de regularidad o de inscripción fiscal y también cierto nivel de aportes que antes de esa fecha no era seguido, no era cumplido por los contribuyentes. Pero los tiempos cambiaron. El monotributo ha sido utilizado de manera, si se quiere, hasta política para intentar incorporar a mayor cantidad de contribuyentes dentro del régimen y de alguna manera empieza a aparecer una suerte de reemplazo. Muchos contribuyentes no saben o no quieren reconocer que existe un régimen general de impuestos que implica tributar IVA por cada una de sus ventas de bienes o servicios, independientemente de la alícuota a la cual corresponda la prestación o el bien que se está vendiendo. Tributar impuesto a las ganancias. Muchos contribuyentes desconocen cuál es la función del impuesto a las ganancias dentro de un régimen tributario bien diseñado, pero vemos, graciosamente, como todos los miércoles, si se quiere, los jubilados, y por presentar un simple ejemplo, reclaman mayores jubilaciones. Se le reclama al gobierno de turno mayores y mejores jubilaciones, se le reclama al gobierno de turno mayores y mejores prestaciones en servicios de salud, se le reclama al gobierno de turno mayores y mejores prestaciones en seguridad, higiene pública, educación, pero ¿de dónde va a salir financiado este gasto público? La emisión monetaria se reclama que debe ser tendiente a cero para que no exista una inflación. Y discutimos sobre cuál es el motivo, si es una causa monetaria o no monetaria, el deterioro sistemático del valor del dinero. Pero la realidad es que el contribuyente busca evitar el pago de impuestos. El pago de impuestos no es una cuestión, si se quiere, ideológica. Es una necesidad pública que después veremos nosotros cuando votamos si el gobernante ha utilizado bien o mal los recursos. Pero si vamos al caso, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Organismos internacionales, el FMI le viene solicitando a la República Argentina desde hace años que revise la situación del monotributo. El monotributo es un régimen que rompe la cadena de créditos fiscales. El contribuyente monotributista no factura IVA. Y entonces, al romper la cadena de créditos fiscales, se piramida un impuesto que en esencia debería ser trasladable. No se permite el ajuste en frontera. Esto significa que si bien un contribuyente monotributista puede exportar y no grava por IVA la exportación, al no poder pedir recupero de créditos fiscales, el IVA interno pasa a ser costo internacional. Es decir, estamos rompiendo con la estándar internacional. Pero a su vez también fomenta el enanismo fiscal. Una gran cantidad de contribuyentes pretenden siempre y buscan la manera de estar mantenidos dentro del régimen del monotributo para no sufrir el salto del impuesto a las ganancias. Y además, como si fuera poco, se ha fomentado en las últimas reformas tributarias un incremento sustantivo de la alícuota máxima de los ingresos máximos permitidos para estar dentro del régimen del monotributo. Y entonces tenemos contribuyentes que pueden tener facturación de aproximadamente 94 millones de pesos en el año y seguir siendo contribuyentes monotributistas. Esto no es una afrenta personal al monotributo, esto es que el monotributo ha dejado de ser un régimen para pequeños contribuyentes para pasarse a establecerse en el régimen por defecto que todos vamos a intentar tener y ser.
Y entonces el monotributista no logra financiar su cuota correspondiente a la seguridad social, no logra financiar su cuota correspondiente a los servicios de salud, no logra financiar su cuota correspondiente de impuestos, pero luego terminamos reclamando, como antes dije, servicios públicos de calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sí se debería hacer y es lo que se está discutiendo? Reducir el marco de acción del monotributo. Reducir el marco de acción del monotributo a ingresos máximos de 3 millones, 3 millones y medio en el año, sería, perdón, por mes, sería razonable, de forma tal de que todo contribuyente que supere los 3 millones de pesos de ingreso mensual deba estar en el régimen general de impuestos. ¿Esto significa que tengo que pagar impuesto a las ganancias? No forzosamente. Si se adecua el régimen de impuesto a las ganancias, una renta de 3 millones, 4 millones, 5 millones de pesos mensuales, no debería ser una renta imponible de manera sustantiva, porque dicho sea de paso, tenemos un costo de vida. A su vez, un régimen general soportado en la base de 3 millones de pesos mensuales, no solamente que hoy es viable y es posible con las herramientas tecnológicas que tenemos, sino que también fomentaría el estar pidiendo factura a los proveedores. Bien sabemos que los contribuyentes monotributistas, supongamos que se dedican al comercio, van, compran, venden y no requieren facturas a sus proveedores no emiten facturas y esto fomenta la evasión de IVA en toda la cadena de comercialización. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo de manera cierta y que está bien que así sea? Adecuación de los pagos que corresponden a la cuota de seguridad social dentro de las categorías de monotributo. Adecuación de los pagos que corresponden a cobertura por horas sociales dentro de las categorías de monotributo. Básicamente va a subir el monotributo y está bien que así sea. Reducción de las alícuotas de monotributos, de las tablas de monotributo, de forma tal de que ya no hablemos de un contribuyente de 80, 100 millones de pesos al año que pueda ser contribuyente monotributista. Tiene que ser reducido a la mitad. Un régimen de transición para el nuevo responsable inscripto. ¿Qué significa? Hoy tenemos el IVA simple. Después los contadores podemos decir que es más simple o menos simple la declaración, pero hay herramientas tecnológicas para que el contribuyente lo pueda hacer. ¿Voy a necesitar un contador? ¿Me van a obligar a contratar un contador? Nadie te obliga a contratar un contador. Ahora, lo cierto es, si yo tengo que pintar mi casa, tengo dos opciones. O la pinto yo o contrato un pintor. Si decido contratar un pintor, no me puedo quejar por lo que me cobra el pintor por pintar. Esto es lo mismo. El contribuyente puede presentar su determinación tributaria, puede presentar su obligación tributaria y en todo caso, si no sabe, puede aprenderlo. Hoy tenemos los LLM, nos pueden entregar de muchas maneras, videos de YouTube, tutoriales y demás. No quiero aprender a hacerlo, no tengo ganas de ocupar tiempo en eso y bueno, tendré que pagar un profesional de la misma forma que yo tendría que pagar un pintor, un plomero para realizar una tarea de este tipo de cosas. Pongo un ejemplo burdo y sencillo de las cuestiones cotidianas de toda la vida. Sencillamente con eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay una pelea, si se quiere, política o ideológica sobre la necesidad de racionalización del sistema o del régimen tributario de la República Argentina. El régimen tributario se basa sobre la base de un sistema general de tributación. El impuesto a las ganancias tiene que ser el centro del régimen tributario, porque, bueno, básicamente, de alguna manera fomenta la progresividad dentro del sistema. El impuesto al valor agregado debe ser lo más general posible. Esto figura en cualquier tratado de tributación y en cuanto a la lógica normal de cualquier sistema. Y los regímenes simplificados deben ser forzosamente para muy pequeños contribuyentes, para muy pequeños contribuyentes, no como hoy se está utilizando el régimen simplificado del monotributo, para situaciones excepcionales y básicamente de manera transitoria. La cultura tributaria tiene que ser parte de los programas de formación, incluso desde la primaria, cosa que no se tiene, y cumplir con un régimen tributario debe ser normal para todo contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos días? Se está poniendo en tela de juicio no solamente el monotributo, sino el diseño general del sistema tributario de la República Argentina. Estamos hablando de un IVA interprovincial, lo cual es lógico porque es necesario derogar el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que se piramida y genera extremas distorsiones en el régimen tributario. Y todo empresario lo sufre, todo sujeto que compra y vende bienes y vende por internet lo sufre y sabe de qué se trata. Y esta racionalización del sistema implica también adecuar aquellas variables que de alguna manera son un espacio de custodia de aquellos sujetos que solamente piensan en ser contribuyentes monotributistas. No estoy en contra del monotributo, pero estoy en contra de las posiciones absurdas donde se sale a reclamar un gasto social o una calidad en el gasto social y no se ve, no se visualiza, que también es responsabilidad del contribuyente. Y por último, ¿a qué nos va a enfrentar esto? Esto nos va a enfrentar forzosamente
a que tengamos que estar atentos a las modificaciones tributarias que se vayan a dar. Vamos a tener que planificar nuestro negocio considerando el escenario más previsible para el próximo año 2026. Y esto implica, vendo por Internet, presto servicios telemáticos a través de la telemática, presto servicios de manera remota a cualquier parte del mundo. Bueno, claramente las modificaciones que se van a visualizar en el régimen tributario van a incidir en mi actividad. ¿Voy a necesitar reorganizarme? Posiblemente. ¿Tengo que estar al tanto de esto? Sí, tengo que tener las antenas prendidas, las luces puestas en qué es lo que va a suceder a futuro. Así que bueno, les agradezco por haber escuchado este podcast. Atento a lo que vaya a suceder contra el monotributo. Y por último, las modificaciones que se van a dar en el régimen del monotributo no tienen por qué ser perniciosas para nosotros eh, o no tienen que ser perjudiciales para nosotros de manera forzosa. Modificado el monotributo, modificado el régimen de ganancias, adecuadas las deducciones personales, si se diseña una progresividad como corresponde, los saltos de transición no tienen por qué ser altos y es esto lo que está reclamando el Fondo Monetario Internacional y cualquier tributarista o cualquier sujeto que nos dediquemos a esto. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.